Amén. Bueno, estamos poco a poco edificando para llegar a algún lado. Y queremos o estamos más o menos jalando varios cabos que a lo mejor estaban algo sueltos y estamos trayéndolos a un cuadro, ¿verdad? Para entender cuál es el ámbito en el que Dios nos tiene. Pues no necesariamente a nivel personal, pero pues como familia espiritual, ¿verdad? Amén. Y para entender cómo, pues cuando estamos creciendo en el Hijo de Dios, el trabajo es uno, el movimiento es uno. Pero cuando empezamos a conocer al Padre, allí es diferente. De hecho, allí no se trabaja de esa manera. Amén. Así es que, bueno, empecemos por favor en... Sí, hermano. Sí, por supuesto. Gracias. ...18 del 15 al 19... y solo igualmente para sentar un poco de fundamento acá a la porción que vamos a ver hoy. Gracias a Dios. Y nuevamente para mí es un gran privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. En un lado de la balanza no estamos oyendo cosas que no sepamos, ¿verdad? En el otro lado de la balanza, pues la palabra siempre es algo nuevo, fresco, siempre viene con un nuevo aliento. Y nuevamente cuando logramos armar el rompecabezas, dejan de ser piezas sueltas. Y empieza a cobrar nos empieza a dar una nueva visión, empieza a cobrar una nueva forma, ¿verdad? En nuestra mente, y eso nos sirve a todos para seguir adelante. Vámonos por favor a Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al 19. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Y solo para sentar un poco de base, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Está hablando del Señor Jesucristo, el profeta como Moisés, que fue levantado en su momento, ¿verdad? Y miren, en más de un sentido podemos hacer una comparación allí. Pero vean esto, por ejemplo, Moisés. Bueno, saltándonos algunos detalles. Pero Moisés empezó su carrera en Egipto. Y Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel por medio de la sangre del Cordero de la Pascua. Moisés salió de Egipto y luego Moisés fue bautizado en la nube, al igual que el resto del pueblo de Israel. Figura del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Y luego Moisés fue bautizado en el mar o en las aguas, cuando pasó junto con todo el pueblo de Israel por las aguas del Mar Rojo. Pasaron varias cosas, por supuesto, llegaron a diferentes lugares, estuvieron en Mara, estuvieron en Elim. Pero entre el Mar Rojo y Sinaí, Moisés eligió a los 70 ancianos. ¿Se recuerdan a los varones de renombre? Y desde entonces, pues el Sanedrín siglos después siguió siendo conformado por 70 personas. Viene de allí. Pero luego de escoger a los 70 ancianos, entonces Dios los llevó al monte de Sinaí y ellos acamparon al pie del monte. Y Dios invitó a Moisés, llamó a Moisés a subir al monte. Y Dios, por supuesto, le dio a Moisés las tablas de la ley. Le dio a Moisés la revelación del tabernáculo o la estatura del Señor Jesucristo. Y Moisés descendió del monte con esta revelación, con el tabernáculo que nos ayuda a nosotros a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, pensemos en Jesús. Igualmente saltándonos una serie de detalles que son importantes, pero para hacer una comparación. Pero pues Jesús subió de Egipto. ¿Se recuerdan cuando José y María fueron avisados por el ángel que descendieran a Egipto, verdad? Porque Herodes buscaba la vida del niño. Cuando llegó el momento, Jesús subió de Egipto y se fueron a Nazaret.
Cuando llegó el momento, el Señor Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán. Y luego fue bautizado en la paloma del Espíritu Santo. Y luego estuvo 40 años, Moisés estuvo 40 años en el desierto después del monte de Sinaí. Jesús estuvo 40 días en el desierto después de su bautismo en el río Jordán y por la paloma del Espíritu Santo. 40 días en el desierto. Y luego regresó y entonces eligió a sus 12 discípulos. Y entonces se los llevó a un monte. Y el Señor allí les dio el tabernáculo espiritual, o el tabernáculo moral, o el tabernáculo de buenas obras, que es lo que conocemos nosotros como el sermón del monte. Ven el paralelismo. Así es que Moisés les dio la sombra tipo figura, les dio el cuadro de lo que Jesús vendría a ser y a edificar dentro de nosotros. Pero el Señor Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, les dio el sermón del monte y les dio el cuadro de las obras, elecciones, buenas obras, obras morales que nosotros debemos hacer. Ambos cuadros el Señor los reveló empezando consigo mismo y descendiendo hasta abajo y llegando hasta el hombre. El tabernáculo mosaico, como sabemos muy bien, empezó el Señor, revelándolo de arriba a abajo. Y primero le reveló a Moisés el arca. Y luego fue descendiendo, por supuesto, a la mesa de los panes y al candelero, y luego al altar de oro del incienso, y luego al altar de bronce, y por último a la fuente de bronce. Bueno, cuando el Señor Jesucristo le dio el sermón del monte a sus discípulos, el Señor Jesucristo también empezó a descender. Empezó de arriba abajo. Y este sermón del monte lo encontramos nosotros, por supuesto, en Mateo, capítulos del 5 al 7. Y hemos aprendido, ¿verdad?, que para entender el sermón del monte, necesitamos nosotros, una vez sabidos que el Señor Jesucristo lo reveló, lo dio a conocer de arriba hacia abajo. Entonces, pues naturalmente para entender nosotros el sermón del monte, lo más apropiado es estudiarlo de atrás para adelante o de abajo para arriba. Así es que el tabernáculo mosaico, por supuesto, está diagramado en forma de cruz. Y de arriba para abajo vino la revelación. Si me permiten, el sermón del monte, déjenme dibujarlo como una escalera. Y de cualquier manera el tabernáculo mosaico es una escalera, porque allí tenemos nosotros los escalones que nos llevan a crecer, ¿verdad? Y nos llevan al Padre. Pues dibujémoslo como una escalera. Y en un sentido es dos maneras de decir lo mismo. ¿Y se acuerdan cuántos grados tiene el sermón del monte? ¿O cuántos escalones o peldaños? Bueno, tiene 36. Tiene 36. El Señor lo reveló de arriba abajo. Y pues nosotros empezamos a crecer de abajo para arriba. Y aquí está el grado número 1 y luego, pues naturalmente, tenemos que llegar al grado número 36. ¿No se ve? Ya se ve. Gracias. Solo es una escalera. Bueno, así es que vámonos a Mateo capítulo 7. Y allí empezamos a encontrar los cimientos de esta escalera. Los cimientos. Y entender esto, pues no solo le ayuda a uno a caminar, le ayuda a uno como pastor también a encaminar a otros. Porque el primer fundamento que encuentra uno acá, pues le llamamos elección. No, más, déjeme decirlo bien, no el primer fundamento. Cuando uno construye cimiento solo hay uno. El cimiento. Se llama elección. Se llama elección. Y aprendemos que 3 cosas debemos elegir: ser o hacer, básicamente ser. Y esta es una lección que le hemos dado a nuestros jóvenes, pero hemos entendido que ellos no van a empezar a hacer ninguna elección correcta si no han tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo primero, ¿verdad? Recuerden que el sermón del monte del Señor Jesucristo pues no se lo dio a las multitudes siempre anduvieron por allí. Pero básicamente Él se volvió a sus discípulos y fue a sus discípulos a quienes les habló estas palabras. Así es que en el entendido de que ellos pues naturalmente ya tenían sus fundamentos espirituales, ¿verdad? Y nosotros muchas veces queremos hacer que nuestros jóvenes o que nuestra congregación empiecen a hacer las elecciones correctas. Y lo primero que necesitan en realidad es tener un encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad?
muchos de nuestros jóvenes están en las iglesias porque los papás los llevan, no porque ellos lleguen por su propia voluntad. Algunos llegan jalados, otros empujados, otros arrastrados. Cuando empezamos a hacer nuestros primeros campamentos de jóvenes, llegaban, espero que no sea una mala expresión, aquí le contamos a la doctora Esparza que de esa expresión salió otra. Y decimos, cuando la gente está enojada, decimos que parecen champurrada. Ahora la champurrada es una galleta, ¿verdad? Con la que acompañamos el café allá en Guatemala, pero viene de una palabra que usamos, empurrado. La gente que está enojada está empurrada, entonces evolucionó a champurrada, ¿verdad? Pero así llegaban nuestros jóvenes a los retiros, puras champurradas. Obligados, o sea, estaban allí solo porque los amenazaron los padres, ¿verdad? Pero no por su propia voluntad. Pero pues, si uno se fortalece en el Señor y uno sigue trabajando, aunque uno no obtenga ningún resultado aparente al principio, amén, tarde o temprano el Señor empieza a tocar a los jóvenes. Amén, así es que no se cansen de trabajar con los jóvenes. Y es una maravilla y una bendición, algo por lo que debemos estar muy agradecidos con Dios cuando tenemos jóvenes que están bien metidos con Dios y bien consagrados al Señor. Amén, y con el fuego, un fuego genuino del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Pero es cuando ya uno ha tenido ese toque de Dios que uno tiene que empezar a hacer estas elecciones. Ahora, la primera es bastante básica, pero aún allí vemos nosotros gente que no hace las elecciones correctas, ni siquiera al inicio. En Mateo capítulo 7, a partir del verso 24, tenemos la primera cosa que debemos elegir. Si este tabernáculo de buenas obras o este edificio moral se va a edificar en nosotros. Y la primera elección es esta. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y hace algo con lo que oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así es que la primera elección que nosotros debemos hacer, que todos nosotros debemos hacer, es sobre qué clase de terreno vamos a edificar. A ver cómo lo resumimos acá. Pongamos cimiento. ¿Sobre qué clase de terreno vamos a poner nuestros cimientos? Y a mí me gusta mucho leer este mismo pasaje en Lucas capítulo 6, verso 47. Lucas 6, 47. Y por supuesto que hay una gran cantidad de lecciones que podemos obtener de estas porciones. Lucas 6, 47. En el verso 46 le dice el Señor, nos dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en Lucas 6, 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora Lucas complementa lo que nos dice Mateo, y si uno lee solo Mateo, la apariencia es que aquí está la tierra, y aquí está la arena, y la roca anda por allá. Esa es la apariencia. Y uno dice, qué tonto ese segundo individuo, ¿verdad? Pero si ahí estaba la roca, ¿qué le costaba poner su casa sobre la roca? Eso si uno no tiene la información de Lucas. Ahora, si lo leemos en Lucas, realmente la historia es esta. Aquí está el terreno. Aquí está la tierra o la arena. ¿Saben dónde está la roca? Aquí está la roca. Aquí está la roca. La roca está escondida detrás de la arena o debajo de la arena. Así es que él tuvo que cavar y ahondar hasta encontrar la roca.
y entonces pudo edificar una casa espiritual sólida. Y van a venir ríos y van a venir tempestades y van a venir vientos y lluvias, porque el Señor va a probar nuestra casa espiritual. Nosotros decimos a veces muy superficialmente: Señor, te amo. Bueno, el Señor se va a encargar que no seamos tan superficiales y va a probar nuestras palabras. Y el Señor va a crear situaciones para probar nuestras palabras. Amén, amén. Pero tenemos acá, la primera historia nos enseña a edificar sobre el fundamento sólido. Hay otro ángulo a esta historia y es el siguiente. Muchas veces nosotros, en vez de edificar sobre la roca de la verdad, que es el Señor Jesucristo, estamos edificando sobre nuestras propias teorías, nuestras propias ideas, nuestro propio sentido de cómo deben ser las cosas. En apariencia, la casa de alguien que edificó sobre la roca se va a ver igual o similar a la casa de alguien que no tiene cimientos puestos en la roca, sino que está edificando sobre la arena, de sus propias teorías y de su propio razonamiento carnal. Pero nuevamente, cuando esas casas sean probadas, adivinen qué casa va a resistir las pruebas. Y allí es donde muchas personas ven sus casas espirituales desmoronándose, y ellos se desmoronan con sus casas y dicen: esto no está funcionando. Pero hermanos, el Señor no nos llamó a nosotros a decidir cómo deben ser hechas las cosas. El Señor nos llamó a nosotros a acabar y a ahondar en la palabra de Dios para encontrar la verdad de cómo deben ser hechas las cosas, y entonces poder empezar a edificar sobre la verdad, amén, y no sobre nuestras propias ideas, ¿sí? Así es que el primer escalón es la elección de sobre qué terreno vamos a edificar. Y podemos ya ser creyentes de años y a veces se nos cuela nuestro propio razonamiento carnal y empezamos a edificar sobre alguna idea que nosotros tuvimos y luego se nos desmorona ese edificio, ¿verdad? Pues no debiéramos enojarnos con Dios, aunque es lo primero que hacemos, pero allí lo que debemos hacer es ir al Señor y decirle: Señor, creo que ni siquiera se me ocurrió buscar tu soberanía y buscar tu voluntad en este asunto. Con razón se cayó el edificio, ¿verdad? Amén. Ayúdame a encontrar la roca. ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces empezamos a edificar. Ese es el primero de esta serie. La segunda elección que tenemos que hacer es la voluntad de quién vamos a hacer, si la del Señor o la nuestra. Pongamos aquí voluntad. La primera es sobre qué clase de terreno vamos a edificar. Igualmente, ustedes saben, por la gracia y misericordia de Dios en este camino hemos aprendido a curarnos de nuestras propias doctrinas y a buscar la única doctrina que existe, que es la doctrina del Señor Jesucristo. Amén, gracias a Dios. Pero ustedes saben cuántas personas a sus propias ideas les insertan la palabra doctrina allí, ¿verdad? Y entonces es un pleito entre la doctrina de uno y la doctrina del otro. Bueno, por regla general estamos edificando sobre la arena si nosotros caminamos de esa forma, ¿verdad? Bueno, pero el siguiente es la voluntad de quién vamos a hacer. La voluntad de quién vamos a elegir hacer. Y esto lo encontramos siempre en el capítulo 7 del verso 21 al verso 23. Y son palabras sorprendentes, ¿verdad? Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Yo no tuve una experiencia con ustedes. Conocer es por experiencia, ¿verdad? Saber por experiencia. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y están profetizando y están haciendo muchas cosas en su nombre. Y sin embargo no están haciendo su voluntad. Se están sirviendo del Señor, pero no están buscando la soberanía de Dios, ni siquiera en esta cosa de servir al Señor. Entonces, la segunda cosa que debemos elegir nosotros es qué voluntad vamos a hacer, la de quién vamos a hacer. Y a veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando realmente estamos haciendo la nuestra propia, aunque estemos echando mano
de los recursos espirituales que hemos recibido del Señor. ¿Está claro eso? Amén, ¿verdad que es cierto? A muchos nos ha pasado. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes hicimos una serie de campañas evangelísticas en una ciudad que queda como a una hora y media de la capital. Y miren, Dios estaba en eso al principio cuando lo buscamos y Dios nos dijo qué hacer y cómo hacerlo. Así es que Dios lo bendijo y fue una cosa maravillosa. Entonces pasó el tiempo y alguien tuvo la genial idea de volver a hacer una campaña. Nada más que fue simplemente la genial idea de alguien. No es que Dios lo indicara o que buscáramos a Dios y que Dios estuviera detrás. Bueno, pues como ya nos había funcionado bien el mecanismo que usamos la vez anterior, fuimos y lo hicimos. ¿Cómo sabíamos hacerlo? Al fin nos había resultado. Bueno, fue una catástrofe. No llegó nadie, nada salió bien, todo fue un desastre. Y recuerdo esa noche cuando finalmente logramos regresar a casa y yo me fui a encerrar a mi cuarto y me fui a pedirle perdón al Señor y le dije, Señor, la verdad que nunca te pregunté si era tu voluntad. Gracias, que todo fue una catástrofe. Amén. Y espero haber aprendido mi lección allí, ¿verdad? Pero aunque sea en el nombre del Señor y valiéndonos de los recursos espirituales que hemos recibido por don, podemos estar corriendo haciendo nuestra propia voluntad y no necesariamente esperando en Dios para saber si era su voluntad o no era, ¿verdad? Pero tenemos que elegir hacer la voluntad del Señor. Eso es lo más importante. Y la palabra voluntad es la misma palabra para deleite, para placer. Es la famosa palabra hebrea ratzón. Así es que Dios lo que quiere es que lo complazcamos. ¿Cómo se hace eso? Siéndole obedientes. El otro día tuve una gran revelación que a lo mejor debía haber tenido hace 30 años, pero la tuve hasta hace poco. Yo siempre pensaba en David como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Hasta hace poco me di cuenta. ¿Saben qué es ser una persona conforme al corazón de Dios? Serle obedientes. Serle obedientes. Por eso desechó a Saúl. Saúl lo que quieran, pero nunca le hacía caso a Dios, ¿verdad? Sí, serle obedientes. Así es que ese es el segundo grado de este primer escalón. Y el tercer grado de este primer escalón lo encontramos del verso 15 al verso 19. Y si quieren llamémosle así, ¿qué clase de árbol vamos a elegir ser? Aunque debiéramos irnos un poquito más atrás y llamarle, ¿qué clase de semilla vamos a albergar en el corazón? ¿Qué clase de semilla vamos a albergar en el corazón? Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos? Ok, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y si vamos a hacer un buen árbol y a dar buen fruto es porque se sembró la semilla correcta en el corazón, ¿verdad? ¿Y qué clase de semillas estamos nosotros albergando en el corazón? Y a veces, pues tampoco son las semillas correctas, ¿verdad? De luz, de amor y de vida, sino que a veces, pues, especialmente cuando hemos tenido algún tipo de disgusto y estamos enojados por algo o con alguien, allí podemos exponernos y albergar las semillas que no debemos albergar y empezamos con resentimiento en contra de algo, en contra de alguien, y cuando sentimos empezamos a dar el fruto equivocado, el fruto equivocado. Y este solo es el escalón número 1 de 36 en el Sermón del Monte. Amén. ¿Qué clase de semilla vamos a albergar en el corazón? ¿La voluntad de quién vamos a elegir hacer? ¿Y sobre qué clase de terreno vamos a elegir edificar? ¿Verdad? Sobre eso descansa todo el resto del edificio. Todo el resto del edificio. Les voy a dar el segundo. El segundo escalón. Recuerden, son 36. El segundo está en Mateo capítulo 7 del verso 13 al 14. Versos 13 y 14. Versos 13 y 14.
Mateo 7, versos 13 y 14. A este segundo, bueno, leámoslo y luego le ponemos el título. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendo. Ahora, acuérdense, el Señor le está hablando a sus discípulos, y está hablándole a personas que hicieron la elección de albergar la semilla correcta, edificar sobre el terreno correcto, hacer la voluntad de Dios. Pero la segunda es la puerta estrecha. Yo le llamo a este segundo escalón, vamos a ver, llamémosle así, le podemos llamar por varios nombres. ¿Qué tal así? Restricción, a lo mejor disciplina. Y nuevamente hay muchos ángulos en los que podemos estudiar todas estas porciones de la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra estrecha significa un lugar apretado, aflicción, angustia, ¿verdad? Opresión. Y el Señor permite esta clase de aflicciones y estrecheces precisamente para ayudarnos a encontrar esta puerta por la que no entra todo el mundo. La puerta estrecha. Nuestra voluntad es demasiado ancha y demasiado grande para pasar por la puerta estrecha. Nuestro orgullo, no se diga, no cabe. Así es que el Señor empieza a ponernos en aprietos, precisamente para que encontremos la puerta estrecha. La palabra estrecha, la palabra angosta, angosto significa igual, estrechez, limitación. Y hay más con respecto a eso. Por el otro lado, la puerta ancha. Ancho significa orgulloso, espacioso, en libertad. Espacioso significa respirar libremente, tener amplitud. Amén. Y muchas veces resentimos nosotros las cosas que Dios permite en nuestra vida, precisamente para mostrarnos la puerta estrecha, cuando todo lo que Dios está tratando de hacer es para nuestro bien y para su gloria, para ayudarnos a encontrar ese segundo escalón y seguir creciendo y seguir edificando la estatura espiritual y la estatura moral del Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra voluntad, ¿verdad? Pero igualmente yo lo veo desde otro ángulo, y es que nosotros mismos con la ayuda de Dios tenemos que aprender a restringirnos, por eso le llamo yo restricción, y aprender a disciplinarnos. Les contaba mi historia de cómo aprendí a orar, porque lo que yo estaba tratando de hacer al principio era de crearme la disciplina de la oración. ¿Quién sabe si Dios lo hubiera hecho de otra forma? Pero si yo no me hubiera hecho la disciplina primero, a lo mejor nunca hubiera tenido lo demás. Y tenemos que hacernos la disciplina. Hay unos hermanos muy especiales y bellos allá en la congregación, y ella es la que tiene los sueños, las visiones, las experiencias extásicas y todo lo demás. Él nunca ha tenido nada de eso. Pero es una persona estable, es una persona constante. Y una vez llegó frustrado a preguntar, ¿verdad? Y a decirme, es que mi esposa tiene todas estas experiencias y yo nunca he tenido esta clase de experiencias. En otras palabras, mi esposa debe estar bien con Dios y yo, quién sabe qué hice, a lo mejor Dios no me quiere, Dios no me trata igual. Entonces la respuesta fue muy sencilla. ¿Se acuerdan de la famosa fábula de la liebre y la tortuga, verdad? Le digo, ¿quién llegó a la meta al final, la liebre o la tortuga? Si no se acuerdan de la fábula, vayan y léanla. Pero la liebre se confió en sus grandes capacidades y en su velocidad y todo lo demás, así es que divagó y se confió, y al final la tortuga, lenta pero segura, fue una criatura disciplinada. Y mientras la liebre iba y venía, la tortuga daba un paso y después el otro en línea recta, en la dirección correcta, y por disciplinada llegó a la meta y le ganó la carrera a la liebre. Amén. Así es que esa fue mi respuesta. Le dije, ¿sabes una cosa? Hay personas que necesitan ese tipo de empujón de parte del Señor, pero nuevamente, y si se me permite, mi experiencia personal ha sido que a mí más me ha valido disciplinarme. Amén, en el estudio de la palabra y en la oración para poder caminar, para poder llegar a algún lado, ¿verdad?
Así es que por eso yo le llamo restricción o disciplina también. El Señor nos pone en estrecho para que encontremos la puerta angosta, pero igualmente nosotros tenemos que aprender a restringirnos a nosotros mismos. Amén. Restringirnos a nosotros mismos. Tuvimos una época, mi esposa y yo, en la que tuvimos que cuidarnos bastante la dieta. Y platicando con un hermano, yo le decía, descubrí algo. Cuando uno se restringe con lo que come, es más fácil restringirse con todo lo demás. Porque se vuelve uno disciplinado. Y si uno es disciplinado para una cosa, es muy fácil serlo para otra. Amén. Bueno, usted tómelo, déjelo. Pero es cierto. Si somos indisciplinados, lo vamos a hacer para todo. Y yo tengo un montón de hijitos espirituales que son tan indisciplinados con las cosas que tienen valor eterno, ¿verdad? Que pues tratamos de trabajar por allí, ¿verdad? Buscando que se disciplinen en sus tiempos de estudio y en sus tiempos de oración. Pero en fin, así es como se va el sermón del monte, de abajo hacia arriba, en sus 36 grados. Y eso pues por supuesto nos lleva de Mateo capítulo 7 de regreso a Mateo capítulo 6 y de regreso a Mateo capítulo 5. Y es terminando de subir esta escalera o de edificar este edificio cuando nos encontramos con los últimos 9 puntos que hay acá, que son las 9 bienaventuranzas, ¿verdad? Así es que de atrás para adelante, en el verso 11, la número 9, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bueno, el número 8 sería el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora que conste que no dice que padecen persecución porque hicieron algo malo, ¿verdad? Verso 9 sería el número 7. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. El siguiente en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Pues solo se los leo, no nos estamos deteniendo en toda esta riqueza. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Voy de abajo para arriba. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Verso 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y resulta que todo este gran edificio se corona con esta, pues es la primera bienaventuranza, pero de atrás para adelante es el grado 36, pobres en espíritu. Luego ese tiene que ser el estado más bendecido que podemos nosotros encontrar como creyentes. Amén. Pobres en espíritu es nuestro boleto al Padre. Y nosotros tenemos que ser enriquecidos en Cristo para llegar, pues miren, no es a ser pobres, siempre lo hemos sido. ¿O acaso usted se pudo salvar a usted mismo y siempre lo hemos sido? Es para llegar a descubrir cuán pobres somos. Realmente eso es. Amén. Tenemos que ser enriquecidos en la verdad. Tenemos que ser enriquecidos en Cristo para llegar a ser pobres o a descubrir cuán pobres realmente somos. Tenemos que crecer y Cristo tiene que volverse, si se me permite, grande en nosotros para que lleguemos a ser pequeños. O mejor dicho, lleguemos a descubrir cuán pequeños hemos sido siempre. El único grande en el cuadro es Jesús y el único rico en el cuadro es Jesús. Amén. ¡Qué bendición! ¿Por qué es tan bienaventurado ese estado? Bueno, por muchas razones, pero una muy práctica que encuentro yo es que yo voy a dejar de ser un estorbo para Dios y Dios va a poder empezar a trabajar con toda su fuerza y con toda su gloria sin que yo sea un estorbo. Amén. Amén.
Ahora, Dios es el único que se puede ocupar en llevarnos a ese punto. Y es lo que empezamos a estudiar en la mañana. Y hoy pues seguimos con esto y ya mañana nos vamos siempre dentro del mismo tema, volando por otras alturas. Pero pobres. Si nos vamos por favor al libro de Apocalipsis, y creo que lo vamos a volver a tocar, pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis capítulo 3. Verso 14. Vamos a volver a esto probablemente mañana, pero creo que aquí debemos insertarlo. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, tiene que haber habido alguna razón por la que está diciendo esto. ¿Sí? ¿Y el Señor nos enriquece o no? ¡Ah! Con su naturaleza, con sus dones, con su palabra. Por supuesto que sí. Pero, como explicábamos en la mañana, si no logramos graduarnos de ese punto al siguiente, vamos a terminar creyendo que los grandiosos somos nosotros y no el Señor en nosotros. Y vamos a terminar convirtiéndonos en buenos fariseos. Amén. Pero gracias al Señor por toda la estrechez y la tribulación y todo lo que crea para curarnos de esos males. Amén. Así es que la iglesia de la Odisea, nuevamente, vamos a regresar a esa despacito, probablemente mañana, pero la iglesia de la Odisea, por supuesto, la ubicamos en el último mueble del tabernáculo. Así es que no podemos estar hablando de gente que no creció. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Es gente que creció. Es gente que es rica y se ha enriquecido y no tiene falta de ningún bien, pero hay un gran problema. Ellos creen que ellos son los ricos. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, ¿cuál era el problema real de la iglesia de la Odisea? Bueno, orgullo, precisamente por no seguir adelante se quedaron estacionados y se llenaron de orgullo espiritual, ¿verdad? Miren lo que soy. Pero ¿saben cuál era su problema real al final de cuentas? Está en las siguientes tres palabras. No sabes. No sabes. No sabes. No sabes. ¿Saben por qué? Porque todavía no ha sido introducido al ámbito del Padre. Amén. Todavía no han pasado por donde deben para descubrir cuán pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos son en realidad. Siempre lo han sido. Y uno entiende esto como que el Señor está diciéndoles palabras muy fuertes y dándoles atributos calificativos que son muy negativos y diciéndoles, ¡qué bárbaro! Tú eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Y si nos ponemos a pensar, pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos, somos todos. Siempre lo hemos sido. El problema es no saberlo. Y cuando no lo sabemos, entonces nosotros nos creemos ricos. No sabían que no sabían. Por ejemplo, la palabra desventurado significa alguien que soporta pruebas. ¿Que usted nunca ha llevado alguna prueba? O más bien, a lo mejor, lleva una encima y es una de esas que no se van a ir nunca. Esa es la definición de desventurado. Alguien que siempre está debajo de una carga determinada. Alguien que siempre está está siempre soportando pruebas. Amén. Así es que no es que el Señor Jesús no insulta a nadie, ¿verdad?
Pero no es que el Señor los estuviera insultando. Lo que les estaba diciendo es, déjenme decirles cuál es su estado. Ustedes son pobres, pero nunca dieron ese siguiente paso para descubrirlo. Entonces terminaron llenándose de orgullo espiritual por no seguir adelante en su jornada. Amén. ¿Se recuerdan de la lección de hoy en la mañana? Uno llega al arca y uno descubre una realidad, ¿verdad? Dios mío, yo sigo quejándome por la manera como Dios me sustenta y pensando que merezco más, y sigo resistiendo la autoridad y sigo viendo inmoralidad en mi viejo hombre y en mi mente carnal. Eso es para que descubramos cuán pobres somos, cuán desventurados, miserables, ciegos, pobres y desnudos somos. Pero es con el objeto de que descubramos cuán misericordioso y piadoso y maravilloso es el Señor y es su amor. Y entonces nuestro corazón se inunde de amor por Dios como nunca antes. Porque ahora podemos verlo con la verdad madura en nosotros, como explicamos en la mañana. Amén. Entonces dice, tú no sabes que eres desventurado. Desventurado es una persona que siempre está soportando pruebas. Por ejemplo, vámonos a Romanos 7:24. Romanos 7:24. Y aquí aparece la palabra desventurado. ¿Creen que el apóstol Pablo era un desventurado? Sí lo era y se dio cuenta. Esa fue su salvación, descubrirlo. Solo vamos a trazar las palabras. Romanos 7:24 dice, cuando está hablando de, desde el verso 20, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Adivinen cuál es la palabra desventurado allí. Miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es que él era desventurado. Aquí lo tradujeron miserable. Sí lo era. Y también lo sabía. Por eso pudo exclamar en el siguiente versículo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, al que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dijo, yo soy un desventurado, soy miserable, estoy soportando la carga de mi propia mortalidad humana y es algo de lo que no me puedo librar. Pero conocer mi estado, saber lo que soy, me ha ayudado a entender quién es Jesús. Y exclama este grito de victoria y dice, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces su dependencia está no en su gran estatura espiritual, no, su dependencia está en Jesús y en quién es Él, y en su gracia, en su misericordia y en su poder. Amén. El apóstol Pablo conoció a Jesús porque supo que era un desventurado. Amén. Amén. Si uno nunca despierta y uno no descubre cuán desventurado es uno nunca va a poder exclamar, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese fue el problema de la iglesia de la Odisea. Pues ellos ya eran perfectos y nunca lograron entender que la razón por la que Cristo estaba creciendo en ellos era para que la verdad les ayudara a ver con claridad su estado como humanos finitos, pobres, mortales, y la divinidad y la grandeza y la gloria y la omnipotencia del Señor, la grandeza de su amor, de su gracia y de su misericordia. Amén. Ese fue realmente el problema de la Odisea. No sabía que no sabía. Desventurado. El Salmo capítulo 6 verso 2, también ahí encontramos la palabra desventurado. Salmo capítulo 6 verso 2. Vamos a ver. La palabra debe ser enfermo acá. Enfermo. Sí, en el Salmo 6 verso 2 dice, Salmo 6 verso 2.
Bueno, leamos versos 1 y 2. Versos 1 y 2. Obviamente estoy trazando las palabras hebreas del Nuevo Testamento hebreo para poderlo conectar con el Antiguo Testamento. Pero dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy debilitado o enfermo o desventurado. Es la misma palabra, desventurado. ¿Qué dijo David? Dijo: Señor, estoy desventurado. Llevo encima esta carga, ¿sí? Y no me puedo librar. Soportar pruebas, eso significa la palabra desventurado. Dice: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Amén. Y si nosotros no entendemos nuestro estado, jamás le vamos a decir al Señor: Señor, pero tú puedes salvarme, porque en ti hay grande misericordia. Amén. Bueno, en el verso... Bueno, no, dejémoslo allí. Desventurado. Si regresamos a la iglesia de la Odisea, debiera apuntárselos acá para que sea más fácil. Desventurado. Dice así en la 1909, desventurado. Sí, ok. Cuitado, sí. Yo recordaba cuitado en algún lado ahí. Perfecto. Desventurado. Vamos a ver Apocalipsis 3, verso 17. El primero es desventurado, cuitado. El segundo, a ver, ¿cómo está? Miserable. Miserable. Y nuevamente no es que el Señor esté diciéndoles cosas feas. No, el Señor está diciéndoles: miren, es que no logran darse cuenta. Miserable. La palabra miserable significa digno de compasión. A ver cuántos miserables sabemos aquí. Entonces el problema con la iglesia de la Odisea no era ser miserable, era no saber que ya lo era. Y eso es lo que pasa con un creyente. Pues esto no puede ocurrir cuando uno apenas está empezando a crecer en la estatura de Cristo. Son cosas que ni siquiera pasan por la mente. Pero cuando uno ha crecido un poquito más en Cristo por su gracia y misericordia, uno puede empezar a olvidarse de uno y a creer que Cristo en uno, eso es lo que uno es. Amén. Pero queda uno del otro lado. Miserable significa digno de compasión. Si nos vamos a 1 Corintios 15, 19, ¿creen que el apóstol Pablo era miserable? Lo era y lo sabía. 1 Corintios 15, 19. Aquí se traduce dignos de conmiseración, ¿verdad? Bueno, aquí el contexto es otro. Aquí no está hablando Pablo de sí mismo, por supuesto. Y está hablando de la resurrección, ¿verdad? Y está disertando acerca de la resurrección. Y había gente que decía que no había resurrección. Y dice en el verso 19, vamos a ver, en el verso 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es, si no existiera tal cosa como la resurrección. Pero allí tienen la palabra, ¿verdad? Allí tienen la palabra solo por trazarla. Miserables. Perfecto, miserables, lo tradujeron miserables. Judas 1:21. Judas 1:21. Pues verso 21, porque solo hay uno. Déjenme ver porque tengo acá Judas. No sé cuál es la palabra acá. No me hace sentido Judas 1:21. Esa es. Esa debe ser la palabra. En Judas, verso 20 y verso 21, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Ahí está.
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia. Es la misma expresión para dignos de compasión. Es la palabra miserable. Necesitados de misericordia o necesitados de compasión. Amén. Somos miserables desde el hecho que necesitamos su compasión y necesitamos su misericordia. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan ustedes de la mujer extraña del orgullo? ¿Dónde habita? Arriba, en los lugares altos. Cuando uno es un bebé en Cristo, uno no tiene problemas con la mujer extraña del orgullo. Pero cuando uno crece y llega uno a los lugares altos, allí está esperándolo a uno la mujer extraña del orgullo, precisamente. Y eso es lo que pasó con la iglesia de la Odisea. Entonces se le olvidó lo que era. Consecuentemente se le olvidó quién era el Señor. Y terminó pensando que ella era la gran diosa. Así es que, cuidado, miserable. Si regresamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 17. Apocalipsis 3, perdón, disculpen, Apocalipsis 3, verso 17, la siguiente palabra es pobre. Pobre significa mendigo. Bueno, ¿cuántos mendigos sabemos aquí? Miren, si no lo fuéramos, ¿qué sentido tendría pedirle a Dios algo? Si ya lo tuviéramos todo. Amén. Mendigo. Allí nos podemos ir a ver. Bueno, en Lucas 5:3 es la misma palabra en el Sermón del Monte de Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. En Mateo 11:5, capítulo 11, verso 5. Mateo 11:5. Aquí están los pobres, ¿verdad? Los pobres. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pues los ricos no lo necesitan. Amén. Y el evangelio no solo es el evangelio de salvación, a nosotros nos sigue siendo anunciado a toda la estatura de la palabra de Dios. Qué bueno, es porque somos pobres y tenemos necesidad. Tenemos necesidad de la palabra de Dios, tenemos necesidad de las riquezas de su palabra. Amén. Pobres. Dejamos de ser pobres, dejamos de sentir o de creer que tenemos algún tipo de necesidad, entonces dejamos de pedir, dejamos de recibir. Pobres. El siguiente acá en Apocalipsis 3, verso 17 es ciego, gracias, ciego. Y muchas veces creemos que no lo somos, ¿verdad? La palabra ciego literalmente significa tener una película en los ojos, opacado o envuelto en humo. Eso es ciego. Y acá nos podemos ir a Juan 9:39. Juan 9:39. Juan 9:39. Juan capítulo 9, verso 39. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Qué bueno descubrir cuán ciegos somos. Entonces el Señor nos puede abrir los ojos del entendimiento y podemos ver. Pero si creemos que ya vemos, ¿a qué hora vamos a clamar a Dios para que le abra los ojos de nuestro entendimiento? Amén. Así es que todos somos cuitados, miserables, pobres, ciegos. ¿Y cuál es la última? Desnudos. Desnudos. Desnudos significa descubiertos. Y podemos irnos a Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos 4, 13. Desnudos.
Si no entendemos cuán desnudos nos encontramos, no le pediríamos al Señor cubrirnos. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Necesitamos ser cubiertos porque estamos desnudos. Entonces, ¿cuál era el problema de la Odisea? No era hacer todo eso. Todos somos todo eso. Su problema era que no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Amén. ¿Ven cómo necesitamos al Señor para hacer esa transición del ámbito del Hijo al ámbito del Padre? Amén. Crecemos en el Hijo para que el Hijo de Dios entonces pueda revelarnos quién es el Padre y revelarnos quiénes en realidad seguimos siendo nosotros. Amén. Amén. Ahora tenemos una historia y pues vamos a ver acá en el libro de Lucas una historia famosa. Vamos por favor a Lucas capítulo 15, ¿verdad? Lucas capítulo 15 y es la historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, 11. Lucas capítulo 15, verso 11. El sermón del monte nos lleva hasta bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces entiende uno, ¿verdad? Nos lleva al punto en donde descubrimos cuánto necesitamos al Señor y cuán grandioso es y siempre ha sido el Señor. Amén, amén. Necesitamos pasar por situaciones, cosas, para entender cuán débiles somos, cuán incapaces somos, cuán pobres somos y para entender cuán grande es Dios. Son inevitables, las necesitamos. Por eso Dios las crea, Dios nos las manda. Porque a Dios no se le conoce en teoría, a Dios se le conoce por experiencia. Amén, amén. Y un día en esta historia encontramos a un muchacho que pasó por una situación, ¿verdad? En comparación con su hermano. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y por cierto, esta es pues parte de una serie, ¿verdad? De 3 parábolas que nos revelan. La primera, la de la oveja perdida, nos revela el amor del Hijo por nosotros. Y la de la dracma perdida nos revela el amor del Espíritu Santo por nosotros. Y la del hijo pródigo revela el amor del Padre por nosotros. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y a ambos les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y qué bueno. Tocó fondo. ¿Alguna vez ha tocado usted fondo? Y pues no como el hijo pródigo, ¿verdad? No en ese sentido. Ya como creyentes, pero hemos pasado por situaciones tan desesperantes que literalmente tocamos fondo. Llegamos al final de nosotros mismos. Quiere decir que estábamos muy llenos y necesitábamos vaciarnos de algo, ¿verdad? Amén. Y llega el punto en donde simplemente ya no hay nada más que hacer, ya agotamos todos nuestros recursos y no queda nada por hacer. En el Hijo de Dios, nosotros creciendo en el Hijo de Dios nos acostumbramos a reprender, batallar, orar y por supuesto que nadie está haciendo eso a un lado ni dejándolo atrás. Esa es una constante, una constante. Pero cuando el Hijo de Dios quiere revelarnos al Padre, vamos a ser conducidos a situaciones imposibles. Vamos a ser llevados a situaciones en las que no podemos hacer absolutamente
nada. En el Hijo se trabaja, se ora, se reprende, se alaba y hace uno todo lo que uno es lo suficientemente grande para hacer. Pero en el Padre, nuestra única salvación es reconocer nuestra pobreza espiritual y no hacer nada, pero esperar en el Padre y clamar a Él para que Él haga algo. Amén. Y el Hijo estaba aquí, el Hijo pródigo está en su punto para recibir una revelación de su Padre. Ahora, tanto el hijo que se perdió como el hijo mayor que nunca se perdió, ambos empezaron en la casa del Padre. O sea, ambos empezaron teniendo el mismo conocimiento de su Padre. Lo conocen, como los hijitos de Primera de Juan, ¿verdad? Conocen al Padre, lo conocen, empezaron en su casa. Pero el hijo menor se fue a dar una vuelta tremenda. Ahora no es para que nosotros nos vayamos a dar una vuelta. No necesitamos ir a dar una vuelta para llegar al chiquero de vez en cuando y tocar fondo, ¿verdad? Amén. Perdón. Pero cuando tocó fondo y se dio cuenta que ya no había nada que hacer, cuando finalmente se vació de él mismo, en el verso 17 dice, y volviendo en sí. En las Biblias hebreas lo dice de esta manera, y convirtiéndose su corazón. Él tuvo una experiencia en ese momento en el que tocó fondo y volvió en sí. Y empezó a descubrir lo depravada de su naturaleza, lo terrible de su condición. Empezó a descubrir cuán miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ha sido, pero inmediatamente eso le permitió tener una revelación de su Padre que nunca antes había él tenido. Si él hubiera conocido a su padre a este nivel al principio, entonces su hermano mayor hubiera conocido a su padre a este nivel también y no hubiera actuado como actuó al final de la historia. Pero el hijo menor tuvo que tocar fondo, tuvo que ser llevado a una situación desesperada para volver en sí, para despertar y para tener una revelación de su pobreza, de su estado, pero una revelación de la naturaleza de su padre y de la misericordia de su Padre y del amor de su Padre. Algo se encendió en su corazón ese día y dijo: yo soy lo que soy y soy culpable de mi estado, pero mi Padre es quien es, porque yo veo que en la casa de mi Padre hasta los siervos comen mejor que yo aquí en el chiquero. Amén. Dice en casa de ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque mi Padre es bueno, es justo. Él sabe darle lo justo y lo correcto a todos. Él sabe dar alimento, Él sabe cuidar. Él es bondadoso, Él es misericordioso. Él tiene cuidado hasta del último jornalero. ¿Cómo no va a tener cuidado de mí si tan solo me levanto y regreso a la casa de mi Padre? Ahora él ya no fue el mismo después de esa situación. Él conocía a su Padre, pero no lo conocía. Tomaba por sentado que el Padre le daba alimento a todos los jornaleros, pero un día él quedó en un estado peor que el del más pequeño de los jornaleros de su padre y dijo: mi Padre es bueno, mi Padre es misericordioso. Amén. Y se levantó y se fue camino a su Padre. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, el Padre dice: y levantándose vino a su Padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Todo lo que el Padre estaba esperando era que el Hijo se levantara del estado en el que estaba. Y uno se levanta del estado en el que uno está en el minuto en el que uno descubre quién es uno y quién es el Señor. Cuando dejamos de justificarnos, cuando dejamos de creernos ricos y hábiles para solucionar el problema. Amén. Es todo lo que el Padre estaba esperando. El Padre no esperó a que el Hijo volviera a casa, llegara hasta la puerta de la casa. El Padre fue a buscar a su Hijo.
Amén. Y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Le besó. La palabra besar es neshek y en hebreo significa encender un fuego. Amén, encender un fuego. Y vino el padre y dijo: ahora ya sabes quién soy yo. Y el padre vino y encendió un fuego en la voluntad de su hijo. Todo porque el hijo reconoció quién era él y quién era su padre. Amén, lo ven, por eso necesitamos nosotros pasar por situaciones que nos ayuden a entender cuán pequeños somos, cuán débiles somos, cuán pobres somos, cuán miserables, desventurados, ciegos, pobres y desnudos en realidad somos, para entonces tener una revelación del Padre. Amén, gracias a Dios, gracias a Dios. Lo primero que hizo fue besar su cuello, encender un fuego en su voluntad. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre hizo caso omiso a lo que el hijo estaba diciendo y se volvió con sus siervos y les dijo, saquen el mejor vestido. Amén, saquen el mejor vestido. Y el año pasado me parece que la hermana Hicks tocó esta porción de la escritura en alguna de las convenciones y dijo: ¿saben cuál es el mejor vestido? Es el manto de gratitud. Es el manto de gratitud. Amén. Uno no va a tener suficiente gratitud por su padre si uno no llega a tocar fondo para poder descubrir cuán misericordioso y amoroso en realidad es y ha sido siempre nuestro Padre. Amén. Él dijo: saquen el mejor vestido. Él va a lucir un manto de gratitud el resto de sus días. Hey, porque no hay nada que pueda generar mayor gratitud que tener una revelación de quién es nuestro Padre. Amén. Gracias, Jesús. Sacad el mejor vestido y vestidle. Puedo ver en mi hijo una gratitud que no había antes. Puedo ver en mi hijo un conocimiento de quién soy yo que no había antes. Saquen el mejor vestido. Dice: y poned un anillo en su mano. Pongan un anillo en su mano. ¿Se recuerdan para qué servían estos anillos en la Biblia? Bueno, ¿o qué representaban estos anillos? ¿Se acuerdan que un día José estuvo en Egipto? Y José dio un gran viaje, ¿verdad? El Señor lo condujo y fue a casa de Potifar y de allí se fue a la prisión y de la prisión fue levantado para ser el segundo a bordo en el palacio del faraón, ¿verdad? En esos grandes días en donde primero hubo abundancia y después hubo 7 años de hambre en Egipto. Pero cuando el faraón dijo: José, por tu dicho va a ser gobernado todo el imperio egipcio, agarró el faraón su anillo y lo puso en el dedo de José. Y entonces con eso el faraón le dio todo su poder y toda su autoridad a José para que José pudiera obrar, funcionar en nombre del faraón, con todo el respaldo del faraón y con todo el poder del imperio egipcio respaldándolo. Así es que cuando José recibió en su mano el anillo del faraón, José recibió todo el poder para poder obrar en nombre del faraón. Amén. Igualmente en el libro de Esther, en tiempos del rey Asuero, sí, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerdan del famoso Amán que trazó un plan para destruir a los judíos y para acabar con ellos? Y el rey le dio a Amán su anillo para que Amán pudiera obrar en su nombre. Pero bueno, a Amán no le salió la cosa porque Esther intercedió delante del rey. Y cuando se descubrió todo aquel complot, ¿verdad? El rey agarró el anillo que había puesto en el dedo de Amán y lo puso en el dedo de Mardoqueo y le dijo a Mardoqueo: Mardoqueo, tienes todo mi poder, mi respaldo, mi autoridad, puedes obrar en mi nombre. Escribe cartas, séllalas con mi anillo, amén. Y lo que tú digas, eso se va a hacer. Y entonces vino grande salvación para los israelitas en esa ocasión, ¿se acuerdan? Entonces viene el Padre y cuando ve que nosotros tocamos fondo, amén, ¿qué creen? Que el Padre no está detrás de todas esas situaciones difíciles y dolorosas por las que tenemos que atravesar, porque el Padre está dispuesto, está listo para revelársenos, amén. Hemos crecido lo suficiente para poder pasar por esas, más bien Cristo ha crecido lo suficiente en nosotros para poder nosotros pasar por esas situaciones. Entonces el Padre las crea para nosotros y llegamos al punto de tocar fondo y decimos: Padre,
Yo no soy nada, yo no tengo nada, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada, soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No puedo, amén. Entonces podemos ver quién es el Padre, cuán maravilloso y misericordioso es el Padre. Genera una nueva gratitud en nosotros, y porque ahora conocemos al que es desde el principio, por experiencia y a otro nivel, el Padre entonces ahora puede darnos un anillo y puede poner en nuestras obras una autoridad y un poder para obrar en su nombre que no teníamos antes. Porque una cosa es saber acerca de nuestro Padre, otra cosa es conocerlo por experiencia. Cuando lo hemos conocido por experiencia, ahora podemos ir y en su nombre obrar conforme a su voluntad, y todo su respaldo va a estar allí. Por eso dice: en aquel día, pídanme todo lo que quieran que yo se los voy a dar. Aquel día, ¿cuál día? Ese día en el que llegamos a conocer quién es nuestro Padre en realidad. Ahora eso lo hace a Él el único grande, el único maravilloso, y a nosotros las personas más pobres, pequeñas, débiles y necesitadas del mundo. Entonces estamos donde debemos estar. Puso un anillo en su mano y puso calzado en sus pies. Amén. Puso calzado en sus pies. Leamos por favor Romanos capítulo 10 verso 15. Romanos capítulo 10 verso 15. Romanos 10, 15. Gracias, Jesús. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el Señor, el Padre, puso un calzado en los pies del Hijo, porque dijo: Hijo, ahora sí ya me conoces, ahora ve y dame a conocer a mí, a otros, que otros me conozcan. Amén. Ve y que otros me conozcan. Dame a conocer, dame a conocer. Y el hijo menor debe haber salido por toda la comarca a contarle a todo el mundo cuán misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de perdón es su Padre. Nunca más se proyectó a sí mismo, vivió para dar a conocer a su Padre. Ahora miren al hermano mayor. El hermano mayor nunca salió de casa, pero conoció a su Padre como lo conoció el hermano menor. De ninguna manera, de ninguna manera. Y cuando vio al Padre y a todos los de su casa regocijarse porque el hijo menor que estaba perdido había regresado, se enojó y reclamó. Y en otras palabras dijo: Padre, tú eres injusto. Mi hijo, tu otro hijo, ni siquiera dijo mi hermano, ¿verdad? Tu hijo, que malgastó tus bienes, no merece que lo trates así. Y yo, que he sido siempre rico y me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien, y a mí no me celebras. Bueno, precisamente por eso. ¿Lo ven? El hijo mayor es un caso clásico de un fariseo. Y nunca se fue de casa, nunca tocó fondo, pero nunca llegó a conocer a su Padre. Nuevamente, no es para que nos vayamos de casa y toquemos fondo por nuestras malas elecciones. No es eso. Pero vamos a pasar por situaciones. Y lo primero que hacemos es compararnos con alguien más que a lo mejor no es ni tan cristiano como nosotros. Padre, pero si a él no le pasan estas cosas y yo que te busco y a mí me pasa todo esto. No nos comparemos con nadie más, eso no es sabio. Amén. ¿Qué está haciendo el Señor? Está buscando darse a conocer a nosotros. Pero para darse Él a conocer a nosotros, primero tenemos que descubrir cuán cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos somos. Amén. Ahora, ¿salieron vencedores de la iglesia de la Odisea o no? Y dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Ese es el camino al trono. Conocer al Padre. Conocer al Padre. Espero estar haciendo claro esto, pero por eso es tan bienaventurado ese estado de pobres en espíritu, porque es entonces cuando el Padre nos es revelado y realmente podemos conocerlo.
Una vez nuestro conocimiento del Padre llega por experiencia, vamos a tener un manto de gratitud el resto de nuestra vida, porque no hay nada más maravilloso que conocerlo y entenderlo. Amén. Una vez el conocimiento del Padre llega, Él pone un anillo de autoridad en nuestra mano. Ahora, el diablo detesta a un cristiano que está llegando a este punto en su jornada espiritual y está llegando al conocimiento de su Padre, porque ahora tiene él una autoridad y un respaldo diferentes a los que ya tenía antes. Amén. Gracias, Jesús. Y por supuesto pone calzado en nuestros pies porque nos puede confiar el ir y proclamar quién es el Señor. Y ahí ya no va a haber nada de nosotros en el camino, ¿verdad? Ya no va a haber nada de cuán grandioso soy yo y miren cómo hago las cosas, ni nada de eso. Nosotros desaparecemos y solo queda el Padre. Solo queda el Padre. Amén. Todo porque llegamos a ser bienaventurados. Llegamos a ser pobres en espíritu. ¿Lo ven? Así es que este camino de crecer en Cristo nos lleva a ese punto de conocernos a nosotros mismos para poder conocer quién es el Padre. Y entonces somos introducidos a este nuevo ámbito o mundo, el Padre. Amén. Gracias a Dios. Bueno, espero que haya sido pues lo más claro y sencillo esto, ¿verdad? Espero que hayamos aprendido, pero gracias a Dios por eso. Pero lo más importante, creo yo, es que a lo mejor muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones difíciles y tal vez no habíamos logrado conciliar una cosa con la otra, ¿verdad? Ahora ya sabemos qué está tratando de hacer Dios, de destruirnos, pues no a nosotros, pero sí nuestras imágenes idolátricas de quienes creemos ser. Eso es lo que está tratando de destruir el Señor. Que no quede ninguna otra cosa en nuestra mira más que Dios el Padre. Por eso Él nos lleva hasta abajo para que descubramos cuán cero somos nosotros. Amén. Y cuán grande es Él, ¿sí? Así es que démosle gracias a Dios por la manera como Dios hace las cosas. Démosle gracias a Dios porque Él no pierde jamás el control. Él sigue buscando darse a conocer. Él sigue buscando pagar esa deuda que adquirió consigo mismo, que es la de darse a conocer. Pero hay un camino y Él mismo lo ha trazado. Amén. Demos gracias a Dios por Dios mismo, por Él, por la manera como Él se revela a nosotros, por el privilegio que nos da de llegar a conocerlo. Padre, gracias. Bendito Padre, gracias. Y gracias por tu maravillosa palabra y por tu Espíritu Santo, quien aviva la palabra. Señor Dios Santo, gracias para poderte conocer, Señor. Por la manera como trabajas con nosotros, por las cosas que haces, por tus caminos, por tus planes, por tu voluntad. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque no nos has olvidado. Al contrario, estás trabajando en nosotros para darte a conocer de una manera más alta, más profunda. Señor, gracias. Qué privilegio conocerte. Como criaturas mortales, finitas, pobres y débiles. Qué privilegio, Señor, llegar al conocimiento de tu nombre, Señor. Gracias. Gracias una vez más, gracias por Cristo Jesús y por Cristo en nosotros. Gracias por tu obra en nosotros y gracias por todas tus bondades y misericordias, Padre. Te damos toda la gloria, te amamos, te alabamos, te adoramos. En el precioso nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Demos gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Bendito Padre, bendito Padre. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Padre. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús.